Reloj G-Shock Madmaster GWG 2000 con carbono forjado, los botones resistentes al barro combinados con tubos de acero inoxidable y topes de silicona. Algo muy interesante es que la fibra de carbono es pulverizada con una precisión increíble y se mezcla con la resina. Todo esto se procesa térmicamente para moldearlo con estos elementos y hacerlo más resistente que el anterior modelo, el GWG 1000. Además, tiene un aspecto más avanzado. Este G-Shock ha sido diseñado para ser práctico, duradero y resistente. Hace 6 años fueron lanzados los Madmaster Triple Sensor GWG 1000 en el año 2015. Salieron varios colores, incluso muchos de ellos edición limitada, y todos al mismo precio como hoy son lanzados los GWG 2000. $750 aproximadamente, mientras los de edición limitada fueron subiendo de precio hasta las nubes. Los comerciales, los que siempre están saliendo, fueron bajando de precio, llegando hasta $500 aproximadamente. En este video vamos a ver las diferencias visuales entre estos Madmaster GWG 2000 y su paralelo con los GWG 1000. GWG 1000 1 a 1 es un modelo blackout, es decir, totalmente negro. El GWG 2000 que han lanzado último es su paralelo, porque tiene el mismo código final, es decir, el 1 a 1. Y la diferencia podemos notar la siguiente. Este GWG 2000 es color negro, claro, pero tiene más partes plateadas, más brillantes. Es un reloj pensado para ser más industrial. Lo que me gusta del GWG 2000 en todos sus colores es la manecilla de los modos y al costado la indicación. Es mucho más fácil de ver. La luz es una de las grandes mejoras también, y el material y los números que son mucho más visibles a simple vista. Casi tienen el mismo tamaño, mientras uno es más ancho, el GWG 1000, el otro es más alto. Y el GWG 2000 pesa un poco menos. En el GWG 1000, en el bisel, los códigos de ciudades estaban muy expuestos y con el tiempo se gastaban. En cambio, el GWG 2000, estos códigos están dentro de la luna, dentro del zafiro, lo cual se protegen mejor. De esta manera, Casio dijo, ya tenemos espacio para ponerle los nombres a los botones de la izquierda. Aunque si compras estos G-Shock es porque ya has comprado otros G-Shock de menor calibre y se supone que sabes de estos botones. Bueno, quizás no está de más. Y también aparte han agregado los números más menos 2, más menos 6 y más menos 8. El diseño del costado también ha cambiado. Botones con diseños concéntricos que dan gusto apretarlos. Y el botón central con unas muescas y poder girarlo más fácilmente para configurarlo. Ya que al decir verdad, el GWG 1000 era un poco difícil comenzar a girar este botón, ya que está muy apretado para poder sacar la corona y configurarlo. Este otro lado vemos en dónde estaría el sensor. Es un diseño algo parecido al anterior. El segundo color es el 1A5 Arena. Es hermosísimo también. Caja negra con detalles en amarillo, como la flecha indicadora de modos. La palabra G-Shock arriba en el bisel, y según cómo va cayendo la luz en el fondo, podremos ver cómo se van definiendo ciertos detalles que no se apreciaban en otro ángulo de luz. Este reloj, por el código y el color, representa una actualización del modelo GWG 1000 DC 1A5, que era edición limitada, y actualmente está más caro que el GWG 2000, solo por ser edición limitada. Otra diferencia bien notoria de estos Madmaster es el fondo. El anterior Madmaster tenía el diseño de una malla, en cambio el nuevo diseño tiene como características unas líneas o bloques, emulando quizás o representando la gran urbe, edificios de las grandes ciudades del mundo. El botón antigas, el diseño para el botón de luz, ya no es tan circular como antes. Ha sido ligeramente modificado.
A mi modo personal, este es el color más bonito de esta serie, por lo que la combinación de colores es bien uniforme. El tercer color es el color verde militar, aunque esta actualización es más plateado con detalles en rojo. Otra diferenciación que vemos es que los GWG 2000 se notan las abrazaderas. Además, el bisel brilla. En cambio, el GWG 1000, este bisel era del mismo material, resina, por lo que no brillaba, y del mismo color de las abrazaderas. En resumen, rápidamente, para terminar, hay diferencias y algunas mejoras, como la luz un poco más fuerte, aunque no tanto, una mejor señalización del bisel y manecillas de los modos, unas partes de carbono reforzado y cobertura más de metal o más brillante, aunque no sé si esa parte es de carbono, estilo más industrial, mayor comodidad para girar la corona. Desventajas. Rápidamente vemos que no se han decidido sobre si hacer el diseño triangular como el GWG 1000 o circular o lineal, ya que el botón de luz tiene diseño triangular y los otros botones circulares. La corona con su contrapuesto, no hay simetría tampoco. El diseño de la correa con el fondo tampoco lo hay. Engrosaron la manecilla del horario, pero debieron engrosar también un poco el minutero, para que haya cierta proporción como el GWG 1000. Por esta razón, en el GWG 2000 da la impresión que esta manecilla minutero se ve muy delgada. O sea, da la impresión que se olvidaron de la manecilla del minutero y del botón de luz, que se supone que este sería circular también, como los demás. Haciendo todos estos análisis, si me dijeran cuál de los colores GWG 2000 prefieres, me iría por el de color arena, GWG 2000 1 a 5, ya que sus colores están mejor combinados que los otros. En este video solo hice un análisis acerca de lo que muchos usuarios observaron, y fui apuntando todos estos detalles para presentarlo en este video. Espero que te haya servido. Deja en los comentarios qué modelo te gusta más, GWG 1000 o GWG 2000, y qué color. Gracias y hasta un próximo.